La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude. Y ya de manera puramente ritual, porque quienes nos han seguido saben esto ya perfectamente, les hablo sobre la expresión latina sapere aude. Sapere aude significa atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete a conocer, atrévete a aprender. Atrévete a pensar, en suma, donde el acto del pensamiento está presentado como un desafío. Es algo que demanda audacia, demanda intrepidez. Atrévete a pensar. Y claro, por supuesto que demanda intrepidez, porque pensar y aprender presupone siempre un ensanchamiento del horizonte del conocimiento, un ensanchamiento del intelecto y más aún del espíritu. Y claro, crecer no es siempre grato, crecer es doloroso, ensancharse es doloroso, ¿verdad? Ese fenómeno puede generar displacer en cierto sentido, pero a largo plazo es una bendición que podamos crecer, ¿verdad? Intelectualmente como crecemos físicamente. Así que el ensanchamiento del pensamiento, eso es lo que significa sapere aude. Atrévete a pensar. Y bueno, para hoy, queridos amigos, voy a hablar sobre un escritor que es muy cercano a mi corazón. Muy cercano a mi corazón. Lo he amado toda mi vida. Toda mi vida. Ya hicimos un programa sobre él hace mucho tiempo, pero se merece muchos más. Y me refiero a Victor Hugo, al gran Victor Hugo, gran escritor francés. Quizás el mejor escritor francés de todos los tiempos. No sé, tal vez Molière podría ponérsele al lado. Rabelais, Molière, Victor Hugo, Marcel Proust, tal vez sí, y Flaubert. Por ahí, entre los grandes titanes de la literatura universal también. Victor Hugo está solamente a la altura de Cervantes, Dante, Shakespeare, ese tipo de escritores, ¿verdad? Víctor Hugo era una montaña. Cuando él muere, cuando Víctor Hugo muere en 1885, un poeta que lo amaba, y de él hemos hablado ya, el gran Rubén Darío, dijo una cosa muy linda al enterarse de la muerte de Víctor Hugo. Dijo, Víctor Hugo ha muerto, el mundo pesa menos, dijo. Como quien dice, se hundió toda la cadena del Himalaya, los Andes, los Alpes, las Rocallosas, el mundo pesa menos, dijo. Sí, es una linda expresión. Rubén Darío lo adoraba, lo adoraba. Los modernistas lo adoraban en general, en la medida en que la poesía de Víctor Hugo, considerada generalmente como un hito del romanticismo, ¿verdad? Como un emblema del romanticismo, sobre todo al final, empieza a adelantarse al modernismo, empieza a adquirir ciertas nuances del parnasianismo, sin duda, del simbolismo de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, y del modernismo, que en realidad es una derivación del simbolismo de estos poetas franceses que acabo de mencionar. Entonces, todos esos ismos que aparecen en el tercer tercio del siglo XIX, todos esos ismos abrevan en la fuente común de ese enorme río que es Víctor Hugo, o de ese enorme océano que es Víctor Hugo. Entonces, de una importancia inmensa, inmensa. Nuestro querido Víctor Hugo se llamaba Victor Marie Hugo, todo el mundo lo conoce como Víctor Hugo. Y en francés, Hugo, Victor Hugo, no Hugo, sino Hugo, como si fuera palabra aguda. Todos los apellidos franceses son agudos, ¿verdad? Bizet, Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Debussy, Berlioz, Monet, Toulouse-Lautrec, Degas, Rimbaud, Verlaine, todos los que ustedes se quieran imaginar son agudos. Y se dice, por lo tanto, Victor Hugo. Pero en español podemos decir Víctor Hugo, por supuesto. Nadie nos va a multar por eso, por supuesto. Pues nuestro gran Víctor Hugo nació en Besanzón, ciudad cercana de la frontera con España, el 26 de febrero de 1802.
tiene un poema muy, muy lindo donde habla sobre su vida y dice, este siglo tenía apenas 2 años. Este siglo era un niño de 2 años cuando yo vine al mundo y se emparenta un poco con el siglo, Víctor Hugo. Y es cierto, es un poeta que prácticamente cubrió la totalidad del siglo XIX. Fue el hombre de su siglo en Francia. Decía que nació en Besançon el 26 de febrero de 1802 y murió en París el 22 de mayo de 1885. ¿Qué hizo Víctor Hugo? Y Víctor Hugo hizo de todo. Fue poeta, escribió, y no estoy exagerando, decenas de miles de versos. Repito, decenas de miles de versos. Por las decenas de miles se cuentan los versos que escribió Víctor Hugo. Para la poesía completa de él, es que yo la tengo aquí, es un libro que no es un ladrillo, es más bien como un bloque de construcción, una cosa monumental. Dramaturgo importantísimo, ¿verdad? Y novelista también. Pensemos, para no ir más lejos, en Les Miserables, Los Miserables, el terrible drama de Jean Valjean, eternamente perseguido por el inspector Javert. Los Miserables han sido llevados al cine 1000 veces, 1200 veces. No vamos ni a ponernos a enumerar cuántas veces ha sido llevado al cine, ¿verdad? Y claro, los Miserables también se hizo un infortunado, grotesco musical con Los Miserables, que no se presta para eso, que no deberían estar ahí. No es el medio para Les Miserables. Podrían haber hecho una ópera tal vez, pero un musical, ¿verdad? Con sus ariecitas y sus cancioncitas edulcoradas y ensiropadas, ¿verdad? Y no era para eso Les Miserables. Les Miserables es una novela llena de dolor, de tragedia, de persecución, una cosa hermosísima de novela, de las novelas que hay que leer, ¿verdad? Y como novelista también nos dejó Notre Dame, que se refiere por supuesto a la catedral gótica Notre Dame de París, donde tenemos a Quasimodo, el jorobado que tocaba las campanas y vivía allá en las alturas y charlaba con las gárgolas góticas, que se enamora así de la gitana Esmeralda, pero la gitana Esmeralda se enamora de Pierre Gringoire, que era un valiente muchacho y además apuesto. Y por el otro está Claude Frollo, que fue el malo, sí, el villano de la novela, el que le había provocado a Quasimodo su deformación, ¿verdad? Física, y lo tenía prácticamente esclavizado allá arriba, en las alturas de Notre Dame. Gran novela. Esas dos grandes novelas son extraordinarias, Les Miserables y Notre Dame, que es toda la historia de Quasimodo. Pero Notre Dame también ha sido llevada a la pantalla 1000 veces. El dibujo animado de Walt Disney, que es muy bonito, ese lo disfruté mucho, el que hizo con Tom Hulce. Tom Hulce haciendo el papel de la voz de Quasimodo. Linda película, cielo santo, qué linda. De los buenos cartoons que ha hecho Walt Disney. Y luego El Jorobado fue hecha desde tiempos del cine mudo, del cine silente, para ser más correcto. No era mudo, era silente. No es lo mismo. En el cine silente hay una versión con John Carradine, que era un maravilloso actor del cine mudo. John Carradine, que hace de Quasimodo, ¿verdad? Hay otra versión en que el jorobado es Charles Laughton, grande actor inglés, Charles Laughton, y autor, director de una sola película. Solo una vez en su vida dirigió una película que se llama Night of the Hunter, Noche del Cazador, con luminarias del calibre de Robert Mitchum, que hace del malvado, Shelley Winters, Lillian Gish. Extraordinaria película, 1956, La Noche del Cazador, Night of the Hunter, única película que dirigió Charles Laughton, y qué lástima, porque a juzgar por eso, pues debió haber dirigido 100 más. Bueno, Charles Laughton encarnó también al jorobado de Notre Dame. Anthony Quinn encarnó al jorobado de Notre Dame. Años después se ha llevado muchas veces al cine. Víctor Hugo ha sido llevado muchas veces al cine, sobre todo en la versión en las novelas Les Miserables y El Jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Hay la más reciente versión que vi de Les Miserables en los 90s era con
con Liam Neeson haciendo de Jean Valjean y Jeffrey Rush, el actor australiano, haciendo el papel del inspector Javert, que muere al final, se deja caer amarrada las manos por las cadenas, se deja caer de espaldas en el Sena y se deja morir ahogado. Muy bien, entonces esas dos obras han sido llevadas incontables veces al cine. También la novela L'Homme qui rit, esa es otra linda novela, El hombre que ríe, cuyo protagonista tiene el curioso nombre de Gwynplaine. A Gwynplaine le hicieron una cosa atroz, ¿verdad? Desde que era chiquito le abrieron los labios, le rajaron las comisuras de los labios prácticamente hasta llegar a la oreja y a la otra oreja, partiéndole las mejillas por la mitad, de modo que cada vez que hablaba y cada vez que reía se veía la totalidad de su dentadura y daba la impresión de que siempre estaba riendo debido a esta horrible, macabra tortura a la que fue sometido. Gwynplaine, así pues, se llamaba L'Homme qui rit, le decían el hombre que ríe. No es que riera, es que le habían deformado la faz de modo tal que tenía una especie de rictus de sonrisa eterna. Bueno, con eso les menciono algunas de las novelas más conocidas y más importantes, ¿verdad? Pero quizás la gente lo recuerda más como poeta y como dramaturgo. Su obra de teatro Hernani fue una verdadera escándalo, su estreno. Hernani, en francés, Hernani, Víctor Hugo, Giuseppe Verdi hizo una ópera sobre el personaje de Hernani, ¿verdad? Y el estreno de Hernani suscitó una cábala, un escándalo, una batalla campal en la sala de teatro, porque Víctor Hugo osaba en esa obra romper con las tres unidades básicas del teatro clásico. La obra de teatro tenía que tener unidad de tema, unidad de lugar y unidad de tiempo. Y Víctor Hugo se brincó con garrocha de todos esos componentes. Entonces generó una revolución en la historia del teatro, ¿verdad? En la historia del drama, y mucha gente que estaba acostumbrada a obras que tuviesen unidad de tema, un solo tema básico, que tuviera unidad de lugar, que todo pasase en el mismo lugar, y unidad de tiempo, que todo pasase en el espacio de unas pocas horas, donde vieron aquello, simplemente, bueno, se sintieron que estaban en presencia de un sacrilegio, de una herejía. Entonces, pero eso generó reacciones muy enconadas. Gente que se peleó, de ahí hubo gente que se pactaron duelos y murió gente como producto de la acción tan soliviantada de todo el público. El estreno de Hernani llegó a ser conocido como la batalla de Hernani, la batalla de Hernani. Y de nuevo, les recuerdo, la obra fue llevada a la ópera por Giuseppe Verdi. Muy bien, pero Víctor Hugo fue también un político, fue un hombre político, fue un intelectual comprometido, lo que se llamaría un écrivain engagé, engaged, comprometido. Si jamás lo hubo, fue él. Tuvo una enorme influencia sobre los debates sociales del siglo XIX. Era hermano de los también escritores Eugène Hugo y Abel Hugo, pero por supuesto, y a la par de Víctor Hugo, Eugène y Abel, pues, quedaron perfectamente olvidados. Y sí, no hay duda de que Víctor Hugo ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas del siglo XIX, en una gran variedad de géneros y ámbitos. Fue un poeta lírico, como les decía, con obras como Odas y Baladas, Las hojas de otoño, Las contemplaciones, Los castigos, que fue escrita como una serie de castigos contra Napoleón III, Luis Napoleón, que lo mandó al exilio, ¿verdad? Y los enormes poemas épicos de la leyenda de los siglos también, los poemas del arte de ser abuelo también, extraordinaria cantidad de ciclos de poemas, y en todos hay cosas bellísimas. Mencioné solo algunos, a ver las Odas y Baladas, Las hojas de otoño, las contemplaciones, sí, los castigos, la leyenda de los siglos, el arte de ser abuelo, que está dirigida a sus dos nietitos, Georges y Marie. Y es linda poesía, linda poesía. Como novelista, pues ya lo dijimos, La señora de París, Notre Señora de París, Notre Dame de Paris, de 1831.
Los Miserables, que es de 1862, atención, es una obra de madurez, ya ahí Víctor Hugo tenía 60 años, y L'Homme qui rit, El hombre que ríe, que es de 1869. En el teatro, pues expuso su teoría del drama romántico, ¿verdad? Lo que debía ser el drama romántico, lo expuso de manera muy explícita en la introducción o en el prefacio de su obra de teatro Cromwell, de 1827. Un Víctor Hugo de 25 años ilustra, ¿verdad? Ilustra, teoriza, sienta las bases de lo que él sentía que debe ser el drama moderno, bueno, el drama romántico en su época. En la introducción de Cromwell lo hace sobre todo. Cromwell es una obra de teatro, es un drama de Víctor Hugo, claro. No se hace nunca Cromwell, no se representa nunca. En cambio, cualquier estudiante de literatura francesa debe conocer el prefacio de Cromwell, porque el prefacio de Cromwell es una maravillosa pieza teórica, una historia del arte y una interpretación de la literatura, sobre todo en particular del drama, donde Víctor Hugo sostiene este punto fundamental. En ese prefacio de Cromwell, que repito, es prácticamente lo único que se lee de la obra, Víctor Hugo reconstruye la historia de lo que ha sido el drama a través de los tiempos, cuando fue esencialmente mitológico, cuando fue esencialmente religioso, cuando fue esencialmente épico, etcétera, etcétera. Y concluye, y esto es lo más importante, que el drama romántico, pero también la pintura y la música y la estética romántica, y repito, la obra de 1827, el año en que murió Beethoven, principio del romanticismo, Víctor Hugo insiste en que la estética romántica en general tenía que incorporar las nociones de lo feo, lo contrahecho, lo deforme, lo monstruoso, lo teratológico, lo grotesco. Que nuestra concepción de la belleza tenía que ampliarse para que en nuestros dramas, en nuestras galerías de personajes figurasen criaturas monstruosas, jorobadas, deformes, fantásticas, monstruosas. Víctor Hugo reclamaba carta de ciudadanía para lo grotesco y lo feo dentro del mundo de la estética. La estética tenía que estirarse, tenía que distenderse para acoger también todo eso. Entonces, basta ya de estar hablando de, qué sé yo, de personajes que eran todos bellísimos, Dido y Eneas, Orfeo y Eurídice, lo que ustedes quieran, no. Ahora vamos a incorporar en el mundo de la estética, ese mundo estético va a abrir las puertas y va a permitir que dentro de lo estético figure lo feo, lo contrahecho, lo grotesco, lo monstruoso. Y ahí está, entre otros ejemplos, ¿verdad? Quasimodo, por supuesto, y L'Homme qui rit, El hombre que ríe, que demuestran la teoría de Víctor Hugo. Pero hay muchos otros. En la poesía de Víctor Hugo está llena de gigantes y de monstruos y de enanos y de dragones y de cosas de todo tipo. Sobre todo la leyenda de los siglos, que es una colosal, titánica intentona de recontar toda la historia humana, sobre todo la leyenda y la mitología, a través de la poesía, en largos poemas épicos, formidables poemas, formidables. Entonces, es muy importante el prefacio a la obra de teatro Cromwell, porque plantea una nueva estética, una estética más plural, más acogedora de diversas formas de estética. No, estético no sería únicamente una estatua de la Grecia clásica. Sí, eso sigue siendo, por supuesto, un ícono de belleza. Está ahí, nadie lo va a quitar. Pero de ahora en adelante, la noción de belleza tenía que expandirse para incluir lo feo y lo grotesco. El drama tenía que incluir lo feo y lo grotesco. Y es que, en efecto, cuando nosotros pasamos revista a los grandes monstruos presentes en las figuras de Víctor Hugo, sin duda, de Lautréamont, de la mitología de Wagner, de Kafka, ¿verdad? En fin, de todos los que crearon monstruos, todos los escritores monstruistas, por así llamarlos, nos damos cuenta de que el terror es un sentimiento estético. Lo que vengo a decir es importante. El terror es a su modo un sentimiento estético. La sensación de rechazo ante algo terrible, algo sublimemente terrible. El hombre elefante, John Merrick, por ejemplo, fines del siglo XIX, que padecía de aquella terrible enfermedad deformante,
Bueno, tiene que ser incluido dentro de las experiencias estéticas, ¿verdad? Sobrecogerse ante aquel hombre, ante su bondad inmensa ética, pero su bealdad física, ¿verdad? Estética, sobrecogerse ante aquel hombre era ya aceptar que lo feo entrara dentro del reino de lo bello. Lo feo es parte de lo bello, es parte de la estética. Necesitamos cultivar un concepto de belleza amplio que incluya a los feos, ¿verdad? O que incluya lo feo de la vida, lo terrible de la vida. Y eso es una enorme revolución estética. Enorme revolución estética. ¿Cómo vacilaron a Víctor Hugo con esto? Le hacían todo tipo de caricaturas en que salía ahorcajada sobre una cucaracha enorme junto con sus colegas del romanticismo, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Nerval, Chenier, Lamartine, Chateaubriand, todos a caballo en una enorme cucaracha, y Víctor Hugo con una bandera que decía: solo lo feo es bello, solo lo feo es bello, solo lo feo. Por supuesto que Víctor Hugo nunca quiso decir eso, nunca quiso decir que solo lo feo sea. No, 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 no. No, 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 no. Simplemente quiso enriquecer el concepto de belleza, hacerlo extensivo a otras cosas que no fueran puramente estatuas griegas, que no fuera el David de Miguel Ángel o la Pietà, que son absolutamente sublimes, no, que fueran también los unicornios y el Minotauro y Poseidón y las melucinas y las medusas y las ondinas y los pulpos y los monstruos gigantes, y, en fin, todo eso, ¿verdad? Él quería que nuestro concepto de estética se ampliase para abarcar más, tenía que ser más abarcador. Y así ha sido, y lo ha probado el cine, que ha hecho tantísimas películas y tenido tantos éxitos sobre lo feo, sobre lo monstruoso. O sea, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la laguna de la criatura de la laguna verde, lo que ustedes quieran, King Kong, Godzilla, la escuela del monstrismo del cine japonés posterior a la Segunda Guerra Mundial. El cine ha efectivamente deificado, ¿verdad? Y lo feo lo ha reivindicado. De modo que la concepción hugoliana, atención, ese es el adjetivo que se usa en el caso de Hugo, hugoliano, todo lo que tiene que ver con su obra, como de Cervantes diríamos cervantino, o qué sé yo, de Verlaine, la poesía verleniana, ¿verdad? Malarmeana, baudelairiana. En el caso de Víctor Hugo se dice hugoleano, el mundo hugoleano, o la poesía o la estética hugoleanas. Bueno, en el mundo hugoleano ya todos esos monstruos del cine del siglo XX, y en esto Víctor Hugo prueba ser un visionario, un profeta, un adelantado a su época. Todos esos monstruos estaban ya legitimados, por así decirlo, tenían visa de residentes en el terreno de la belleza, y todo eso gracias a ese célebre prólogo de Cromwell, escrito en 1827 por Víctor Hugo. Y sí, qué grande era este maestro, qué grande. Toda esa noción de Cromwell, la ruptura de las tres unidades de tiempo, lugar y de acción, que nos venían desde Aristófanes, desde Sófocles, Eurípides. Los grandes, Esquilo, los grandes escritores de tragedias, de dramas griegos. Toda esa concepción propuesta en Cromwell la ilustró Víctor Hugo, la llevó a efecto, la practicó en justamente Hernani, que es de 1830 y que generó la batalla que ya les conté, ¿verdad? La puso en práctica también en El Rey se divierte, de 1832, El Rey se divierte, de la historia de Rigoletto, ¿verdad? El rey, Le Roi s'amuse, El Rey se divierte, fue tomado por Víctor Hugo y adaptado en una ópera bajo la forma Rigoletto. Rigoletto de rigoler, de divertirse. Rigoletto era, de nuevo, volvemos al mundo de lo monstruoso. Sí, era un enanito deforme, jorobado, terrible, siniestro en algunos aspectos, patético y digno de la mayor misericordia en otros. Rigoletto sí aparecía en El Rey se divierte. El Rey se divierte, Rigoletto era el bufón real. Esto es de 1832, y Verdi tomó ese trama del Rey se divierte para hacer precisamente Rigoletto.
que es una ópera famosísima y maravillosa, ¿verdad? Rigoletto, el duque de Mantua, Gildas, Parafucile, esos maravillosos personajes de esa ópera. Y finalmente también usó la estética de Ruy Blas, de Cromwell, la estética de la fealdad como parte de la experiencia estética, también la autorizó en Ruy Blas, que es una obra de teatro de 1838. Sí, muchos de sus dramas fueron llevados a la ópera, muchos por compositores renombrados, ¿verdad? Y de su época, compositores que le eran contemporáneos. Por ejemplo, Gaetano Donizetti, gran compositor de bel canto, el trío del bel canto italiano, Donizetti, Rossini y Bellini, eran ellos tres. Donizetti llevó a la ópera Lucrecia Borgia, una obra de teatro de Víctor Hugo, Lucrecia Borgia. Mercadante, otro gran compositor belcantista, llevó a la ópera El Juramento, el juramento. Verdi, como ya les dije, llevó a la ópera Hernani, el problemático Hernani, y Rigoletto, como les acabo de decir, y Amilcare Ponchielli, ya en la segunda mitad del siglo XIX, llevó a la ópera La Gioconda, también basada en una obra de Víctor Hugo. Pero la extensa obra de Víctor Hugo incluye también discursos políticos en la Cámara de los Pares, imagínense ustedes, fue diputado en la Asamblea Constituyente y en la Asamblea Legislativa. Especialmente se pronunció Víctor Hugo sobre temas como la pena de muerte, oponiéndose visceral, furibunda, enfáticamente a la pena de muerte. De joven a él le tocó ver gente guillotinada, ¿verdad? Era un espectáculo público, era una cosa obscena y macabra que la gente, su entretenimiento de los domingos por la tarde fue ir a ver las penas de muerte en la Plaza de la Concordia, que era donde se ejecutaban generalmente, o al frente del edificio del ayuntamiento, el Hotel de Gilles, bellísimo edificio parisino. Víctor Hugo vio algunas de estas ejecuciones y lo traumatizaron profundamente y dedicó toda su vida a luchar contra el horror de la pena de muerte. También se pronunció enfáticamente a favor de la educación desde sus puestos políticos y a los derechos de las mujeres, ¿verdad? O a la necesidad de que Europa, cuán visionario, a la necesidad de que Europa configurase una unidad política, ¿verdad? La comunidad europea. El pensamiento de Hugo es de una actualidad y de una vigencia como la gente no sospeche. No sospeche. Su apasionamiento con la educación, con la necesidad de que el Estado financiara la educación de la gente, con la necesidad de eliminar la miseria, decía él, igual que se eliminó el cólera y la lepra y la peste amarilla, igual hay que eliminar la miseria, porque la miseria es eso, es una enfermedad, no biológica, pero social, pero igualmente puede ser erradicada, son sus palabras, igualmente puede ser erradicada. Entonces, sus luchas no contra la desigualdad, no era tan tonto, la desigualdad es inevitable, la desigualdad no es un problema. Lo que es un problema es la miseria, es la pobreza, que exista gente viviendo en niveles subhumanos, ¿verdad? Y niveles subproletarios, ¿verdad? De cuarto mundo. Entonces, claro, su lucha contra la pobreza, su lucha a favor de la educación, su lucha contra la pena de muerte y sus luchas a favor de los derechos de las mujeres hicieron de Víctor Hugo una especie de protofeminista. Sería un hombre muy, muy actual hoy en día, de tremenda vigencia, ¿verdad? Escribió también, aparte de sus grandes pronunciamientos políticos, escribió crónicas de viajes porque viajó mucho. Una se llama El Rin, del río Rin, ¿verdad? De 1842, Cosas vistas, que apareció póstuma en 1887, 2 años después de su muerte, y en 1890, 5 años después de su muerte. Y por supuesto hay una correspondencia y una literatura epistolar que es como ver las cataratas del Niágara o las del Iguazú o las del Zambezi. Correspondencia con todo el mundo que era importante y otros no importantes a lo largo de todo un siglo de literatura. Sí, Víctor Hugo fue un gigante, fue un gigante, contribuyó de manera notable a la renovación lírica y teatral de la época, también en el terreno de la poesía significó una revolución. Fue admirado por sus contemporáneos y todavía lo es en la actualidad. Algunos escritores modernos han hecho de él un autor controvertido, se han manifestado de manera menos entusiasta, pero señores,
amigos, amigas, no les estaría yo sometiendo el poema que vamos a comentar hoy si no tuviese la absoluta convicción. No es una opinión, no es un sentir, no es un parecer, es una convicción, me viene del fondo del alma, de que Víctor Hugo es uno de los grandes autores que han bendecido la historia del mundo. Lo digo desde el fondo del alma. Lo he investigado a fondo, he estado en los diversos museos que se conservan de él, tengo la obra completa de él, he estudiado una cosa fantástica, que es su legado plástico. Víctor Hugo era un gran pintor, un antecesor del surrealismo. Su obra plástica hay que buscarla y los invito a que la exploren, queridos amigos. Es de una belleza incalificable. Tiene cierto corte, bueno, mucho del monstrismo que hemos hablado, sí, mucho de esa devoción por lo monstruoso, perspectivas enormes, descomunales, letras como esculpidas así sobre montañas, una torre famosa con un faro arriba que, bueno, hasta que da escalofríos verla. Sobre una manchita de café que se le regara sobre el mantel o sobre una servilletita, una manchita de café, él cogía un palito de dientes y con esa manchita iba sacándole todo tipo de trazos, tentáculos quizás, y hacía un pulpo, una especie de araña monstruosa, hacía de todo. La obra plástica de Víctor Hugo necesita ser más explorada. Hay libros enteros ya hoy en día consagrados a su obra plástica, pero todavía no le ha dado el mundo el lugar que se merece. La obra plástica, Víctor Hugo como pintor y como dibujante, qué bruto, es ya el surrealismo avant la letra, digámoslo así. Es el hombre que le abrió la puerta al surrealismo. Y también hacía cerámica, hacía cosas de cerámica, era banista también, fabricaba sus propios muebles, era un monstruo de creatividad. Víctor Hugo era como el cráter del Etna, tirando y tirando y tirando y tirando constantemente piedra, pómez, ceniza, lava, dióxido de sulfuro, es decir, azufre, todo tipo de gases, piedras preciosas, de todo salía de él. Era un hombre que no podía vivir sin estar produciendo, siempre produciendo. Y sí, entonces una nota a pie de página importante. La obra plástica de Víctor Hugo debe ser explorada y disfrutada, ¿verdad? La implicación política de Víctor Hugo fue muy curiosa, la vida de Víctor Hugo, porque él cuando nace en 1802, su papá había trabajado en el ejército de Napoleón Bonaparte. Entonces Víctor Hugo comenzó siendo bonapartista durante toda la primera parte de su vida. Cosa curiosa, se hizo socialista hacia el final de su vida y apoyó el movimiento que se conoció como la Comuna, que desgraciadamente terminó en un tremendo fusilamiento en las paredes del cementerio Père Lachaise, con los cuerpos arrojados en la fosa común, ¿verdad? Sin ni siquiera un nombre, un epitafio, una piedrita que consignara el nombre de los que habían muerto. Pero sí, terminó siendo socialista y comenzó siendo bonapartista, lo que se comprende, y tenía una admiración inmensa por Napoleón Bonaparte. Justamente fue por eso que no aceptó y se peleó a muerte cuando Luis Napoleón Bonaparte, es decir, Napoleón III, en 1851 dio un golpe de Estado en Francia y se instaló a sí mismo como poder. Como nuevo emperador, por así llamarlo. Luis Napoleón III, el Napoleón chiquitillo, como lo llamaba Víctor Hugo, no el gran Napoleón, no, el Napoleoncillo le decía. Se peleó con él, por supuesto, ¿verdad? Se peleó con él, le escribió unas cosas terribles, lo atacaba con la pluma como si fuera la más hiriente de las saetas o como si fuera una espada en manos de D'Artagnan, ¿verdad? ¿Cómo arreció esta enorme tormenta que se llamaba Víctor Hugo contra Louis Napoleón Bonaparte, le troisième, el tercero, ¿verdad? Después de que, por la vía de un golpe de Estado, ocupara el poder en 1851. Y Víctor Hugo se fue para el exilio, vivió 19 años y 9 meses, redondeamos 20 años en el exilio. Un par de años los pasó en Bélgica, luego se fue para Jersey, la isla de Jersey, que era una
copropiedad, digámoslo así, inglesa-francesa. Sí, estuvo un poco más de un año en Bruselas. Luego, todo esto en 1851, después de la tremenda golpe de Estado de Napoleón el Chiquitillo. Sí, Bruselas primero, pero después la isla de Jersey estuvo 2 años y después se fue para Guernesey. Guernesey era otra isla que era también propiedad francesa-española y ahí estuvo 15 años, por decirlo menos. En total, que estuvo 19 años y 9 meses fuera de París, fuera de Francia, en estado de exiliado, ¿verdad? Mandando sus incendiarios, vitriólicos, mordaces comentarios políticos contra Napoleón el Pequeño, así le decía, Napoleón le Petit, para diferenciarlo de Napoleón el Grande. Su cabeza tuvo precio, fue perseguido, lo querían detener y fusilar. Su cabeza tuvo precio, lo protegieron varias personas, amigos, colegas. Fue una cosa terrible. Juliette Drouet, ¿verdad? Que fue la mujer, después de su vida, ¿verdad? La mujer más importante en su vida, que estuvo con él desde 1833 hasta 1883. 50 años estuvo a la par de Juliette Drouet. Atención, que la esposa oficial, el cónyuge de Víctor Hugo era Adèle Fouché. Pero la mujer de su vida, la que estuvo a su lado, fue Juliette Drouet. 50 años, de 1833 a 1883. Muere Juliette Drouet en el 83 y Víctor Hugo depone la pluma, no vuelve a escribir nada y bueno, se deja morir ya de tristeza y de silencio en 1885 a los 82 años de edad. Sí, eso es lo que sucede. Juliette Drouet lo protegió 1000 veces, porque si no lo hubieran fusilado o guillotinado, ¿verdad? Tuvo hijos, Víctor Hugo, por supuesto, Léopoldine Hugo, Adèle Hugo, esa es por el lado de Fouché, y Charles Hugo, François Victor Hugo y Leopold Hugo, digamos que por fuera. y no especulemos mucho sobre ese punto. Pero sí, era grande Víctor Hugo, ¿verdad? Sí, su implicación política le supuso la condena al exilio, ¿verdad? Durante los casi 20 años que duró el llamado Segundo Imperio Francés, le Deuxième Empire, que fue el imperio de Napoleón le Petit, ¿verdad? Luis Napoleón, que duró de 1852 a 1870. Pero Víctor Hugo duró más, no duró 18 meses. Víctor Hugo, el exilio duró exactamente 19 años con 9 meses, como lo he mencionado. De nuevo, Bélgica primero, la isla de Jersey después y la isla de Guernesey, donde estuvo 15 años y donde fue más productivo. Esa fue su tercer lugar de exilio. Sí, Víctor Hugo posibilitó a las posteriores generaciones de escritores una reflexión sobre el compromiso de los escritores entre la vida política y social, la noción del artista engagé, el artista comprometido. ¿Con qué? Con muchas cosas. En el caso de Víctor Hugo fue comprometido en todo, en el terreno de la estética, en el terreno del pensamiento, en el terreno político, en el terreno social, en el terreno histórico, las revisiones políticas que él quería. Su posición diametralmente opuesta y confrontativa con respecto a Luis Napoleón Bonaparte el Pequeño, el peligro en que se puso así, era un hombre muy valiente, enfrentarse a un emperador, señores, no es bonito, ni es particularmente apacible, ¿verdad? Víctor Hugo era un perseguido político, bien lo pudieron haber matado, ¿verdad? Y no tendríamos cantidad enorme de obras que produjo justamente en Guernesey, en el exilio, que fue quizás, vean qué curioso, fue quizás esos 15 años en Guernesey, en esa isla, fue quizás los 15 años más prolíficos de su carrera. Fue cuando más produjo. Igual lo mandaba a Francia, igual era publicado, se arreglaba para que lo publicaran, y bueno, fue maravilloso, pero sí, el exilio fue muy duro, ¿verdad?
Hay una tragedia terrible que jalona la vida de Víctor Hugo y es importante mencionarla porque tiene directa relación con el poema que vamos a estudiar hoy. El 4 de septiembre de 1843, cuando solo tenía 19 años, su hija Leopoldina, que iba en un barquito en el Sena, junto con su esposo Charles Vacquerie, que era un poquito mayor que ella, Leopoldina y Charles en su barquito naufragaron en el Sena marítimo, lo que se llama el Sena marítimo, a la altura de Villequier, que es una ciudad que queda en el noroeste de Francia, a poquito del mar, ¿verdad? A poquito del mar y del Canal de la Mancha, en la Normandía, digamos, occidental francés. Ya un poquito más abajo estaríamos en la Bretaña, ¿verdad? Sí, en la Normandía francesa. Cuando uno habla del Sena siempre piensa en París, pero no, acuérdense que el Sena es un río muy largo y desemboca en el Canal de la Mancha, que es parte del Mar del Norte. Entonces ahí, en esa ciudad, Villequier, poquito antes de la desembocadura del Sena, en el mar, ahí se hunde el barquito en que iba la hija de Víctor Hugo, Leopoldine, y su esposo, Charles Vacquier, y murieron en 1843. Ella tenía 19 años apenas. Víctor Hugo se enteró de la más terrible forma imaginable. Recuerden, amigos, que estamos en 1843. No había internet, no había Google, no había teléfonos inteligentes, smartphones, no había Twitter, no había YouTube, no había WhatsApp, no había nada, nada. Una carta iba a durar 2 semanas llegando a París, una semana por lo menos. No tenía ni siquiera cable. Entonces, ¿qué pasó? Víctor Hugo andaba de gira, no estaba con los hijos en Villequier. Buen día entra a un albergue cualquiera, una noche, pide una sopita, un poco de pan, y alguien le pasa un periódico y lee en el titular del periódico: muere Leopoldine, hija de Víctor Hugo, en Villequier. Ambos mueren ahogados, y venía el detalle de la atrocidad, porque Leopoldine se estaba ahogando, Charles, el esposo, se metió a tratar de salvarla y terminaron los dos ahogados. Así que de esa atroz manera, de esa brutal manera, se enteró Víctor Hugo de la muerte de su hija en un vulgar periódico y tuvo que salir en carrera a buscar a su esposa, ¿verdad? Ya a la sazón, bueno, estaban todavía en París, no era en el exilio, en el 43, el exilio viene en el 51. Y tuvo que llegar a consolarla. Le mandó una carta a la esposa primero consolándola, bellísima carta, por cierto, bellísima carta, y luego fue a unirse con ella. Esto partió a Hugo por la mitad. Esto le generó a Víctor Hugo una de las grandes depresiones de su vida y lo mantuvo incapaz de producir durante un par de años. Claro, la literatura, como siempre, en el caso de Víctor Hugo, lo sanó. Él se sanó a través de la literatura, pero lo dejó mudo este impacto durante unos 2 años. Me van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué es que las muchachos no sabían nadar? Leopoldina y el esposo, sí, todo el mundo sabía nadar. Pero amigos, recuerden una cosa muy importante: cómo se vestían las mujeres en esa época. Tontillo, crinolina, montones de encajes, montones de redecillas, pañuelos, montones de fustanes, montones de tejidos, ¿verdad? Montón de broderie, como dirían en francés. Cuando toda esa enorme cantidad de ropa se moja, ¿verdad? El peso que genera es terrible, es formidable, es un peso tremendo, ustedes no se lo pueden imaginar. Si hubieran dado un blue jean, sale nadando sin problema. No se quita el blue jean y sale desnuda, no importa. Pero con aquella cantidad de ropa mojada, cualquiera de ustedes que me está oyendo, hombre o mujer, se va al fondo. Es una tonelada de peso lo que eso significa cuando se moja. Entonces se la llevó el peso hacia el fondo del río. Charles se metió zambullendos para tratar de sacarla como pudo. En suma, perecieron los dos. Y eso fue terrible, terrible para nuestro gran Víctor Hugo, ¿verdad? Además, Leopoldine, lo más trágico del mundo, tenía 4 meses de embarazo. También estaba la pancita, que posiblemente no ayudó mucho
a que pudiera salir del agua, de modo que los dos murieron ahogados. Ay, Dios santo, hasta me duele evocar estas cosas. Víctor Hugo escribió muchas veces sobre este horror. Escribió poemas dolorosísimos, como el que vamos a leer acá, y otros que son auténticos reproches a Dios, ¿verdad? Violentos reproches a Dios, insultos a Dios por lo que había permitido que sucediera. Víctor Hugo se pelea con Dios, cuando siempre creyó en Dios, se pelea con él. Pero es que son poemas sacrílegos, son poemas blasfematorios, son poemas heréticos, que, créame, sé de lo que estamos hablando y podemos un día leer uno de ellos. Atención, son sacrílegos, pero no son vulgares, están llenos de dolor y de reproches al Creador. Es un hombre que viene de perder a su hija con los 19 años de edad, ya embarazada y recién casada. No, cualquiera comprende eso, Entonces, bueno, esa es una tragedia tremenda en la vida de Víctor Hugo. Víctor Hugo, como les decía, dejó de escribir después de 1883, cuando se le muere Juliette Hugo, que fue por mucho la mujer más importante en su vida. Y bueno, se fue sumiendo en el silencio. El gran Víctor Hugo muere por fin el 22 de mayo de 1885, me equivoqué en la edad, a los 83 años de edad, que para la época era muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Era un personaje nacional, era un ícono, era un emblema político, un emblema de libertad, de liberalismo, de socialismo, era el epítome del escritor engagé. Cuando Jean-Paul Sartre en el siglo XX empieza a hablar de la necesidad de que el poeta, de que el escritor en general se comprometa con una causa política social, bueno, no está inventando nada. Víctor Hugo fue el poeta engagé por excelencia. Fue el poeta engaged, el escritor engaged, que defendió causas políticas, sociales de todo tipo. No hubo un pleito en el que Víctor Hugo no se metiera. Era así, a ser apasionado, vibrante, extraordinario. Un poeta que no se escondió en su torre de marfil, no, nunca, lejos de ello. Era un poeta muy comprometido al punto de arriesgar su vida, su cabeza, por lo que él creía que era justo y correcto. Entonces, estamos enfrente de una gran figura, ¿verdad? Y bueno, al funeral de Víctor Hugo, que fue celebrado el 1 de junio del 85, ¿verdad? Él muere el 22 de mayo, por supuesto lo embalsaman, y el 1 de junio le hacen un funeral de Estado que se cuenta entre las cosas más multitudinarias que se han visto. A tal punto lo querían, ¿verdad? La Tercera República, no ya la Segunda República, que fue la de Luis Napoleón el Pequeño. La Tercera República honró la muerte de Víctor Hugo con un funeral de Estado, sí, celebrado el 1 de junio de 1885, al que, atención, estamos en 1885, asistieron más de 2 millones de personas. El sarcófago donde yacía Víctor Hugo, jalado por enormes caballos negros y todo tipo de crespones negros, con una banda de honor, con músicos tocando música fúnebre. El cuerpo de Víctor Hugo fue pasado bajo el Arco de Triunfo, y el Arco de Triunfo fue construido para pasar los restos de Napoleón. Bueno, pues fue pasado bajo el Arco de Triunfo como si fuera un prócer de la patria, y lo tuvieron bajo el Arco de Triunfo ahí detenido durante cierto tiempo. Luego siguió a lo largo de todos los Campos Elíseos, todo eso a pie, y con los 2 millones de personas detrás de él. Fue una cosa monumental, no se había visto, no se volvió a ver una muchedumbre comparable hasta la liberación de París en 1945. Que claro, cuando el París se libera, todo París se tira a la calle a celebrar, ¿verdad? Y se llenan los Campos Elíseos. Pero por un individuo que haya muerto, jamás se ha visto una reacción así de todo un país. Lo amaban, lo adoraban. Bueno, a pie y con sus caballos y sus orquestas fúnebres fue conducido hasta el Panteón, pero Panteón no significa aquí cementerio, Panteón, Panteos, donde están todos los dioses. Pan, ¿verdad? Vamos a decir, panóptico, que lo ve todo, ¿verdad?
panteón, donde están todos los dioses de Teos, panteos, que es un enorme edificio, un templo hermoso, como de estilo clásico, estilo griego clásico, con enormes columnas frontales, un capitel, y luego entra uno y una bóveda descomunal, y luego capillitas donde reposan los diferentes hombres y mujeres ilustres de la patria. Ahí está Voltaire, ahí está Rousseau, ahí está Alejandro Dumas, ahí está Marie Curie, ahí está Pierre Curie, y ahí está también Víctor Hugo. Si alguien merecía reposar ahí por lo que significó para su país en todos los ámbitos concebibles, es Víctor Hugo. El panteón está ya más por el lado de lo que se conoce como le Quartier Latin, el barrio latino, que no tiene nada de latino en el sentido latinoamericano. Sí, en el Quartier Latin, cerquita, al frente de los jardines de Luxemburgo. Ahí está el panteón. Y ahí están repositados los y las grandes que hicieron cosas notorias por la patria. En suma, que nuestro gran Víctor Hugo fue presidente de la Sociedad de las Gentes de Letras en 1840, sillón número 14 de la Academia Francesa, que estuvo ahí de 1841 a 1885. Su muerte fue par de Francia, de 1845 a 1848, par de Francia, père de la patrie, gran hombre de la patria significa eso. Fue miembro del Parlamento por el Sena de 1848 a 1851, cuando se sale para el exilio. Fue miembro del Parlamento por el Sena nuevamente en 1871, cuando regresa, y fue senador del Sena en 1876 hasta que muere en el 85. Ocupó cargos públicos de inmensos quilates, de gran calado. Fue un hombre público, un estadista, un político, un visionario, un arengador de masas, poeta, dramaturgo, novelista, cuantista, ensayista, gran artista plástico, no ceso de mencionar esto, gran artista plástico, pintor y dibujante, tal vez más dibujante que pintor. Ay, cielo santo, hay libros ya que llevan Yo tuve el privilegio de estar en una exposición de la obra plástica de Víctor Hugo, en la que fue el lugar de una de sus residencias, es París, que queda en una de las esquinas de la llamada Plaza de Vosges, Place de Vosges, de los Vosges de Vosges. Y ahí hay una plaza muy linda, y luego todas las construcciones alrededor, y en una de las esquinas está el Museo Víctor Hugo, y ahí me tocó ver una exposición de su obra plástica, que es de las grandes impresiones que me he llevado yo en mi vida. Jamás me imaginé que Víctor Hugo fuese semejante artista, ¿verdad? Y el arte del dibujo, qué técnica tenía, de dónde la aprendió, por el amor de Dios, qué prodigioso. Y repito, un precursor del surrealismo, por lo que se ve en su pintura. Y bueno, vamos ahora a pasar a leer nuestro bello poema. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, entonces ahora vamos a explorar el poema de Víctor Hugo que he escogido para ustedes. Es un poema que forma parte de un ciclo llamado Les Contemplations, las contemplaciones, que fue escrito en 1856, es decir, durante los años de exilio, ya en la isla de Guernesey. Es uno de los volúmenes más hermosos de poesía de Víctor Hugo y de los más asequibles, porque hay otros que son un poquito más complicados, sobre todo los que tienen que ver con historia y política. Son hermosísimos, pero demandan que uno conozca un poquito, siquiera, de la situación política de Francia en el momento en que fueron escritos. Este es un poema absolutamente universal. Entonces fue escrito en 1856 como parte del recueil o del poemario o del volumen que se llama Las Contemplaciones, Les Contemplations. Fue escrito 13 años después de la tragedia de Leopoldino Hugo que yo les conté. Muy bien, voy a leer el poema primero en francés. Es un poema cortito, son 3 simples estrofas de 4 versos cada una. ¿Cómo se llamaban las estrofas de 4 versos? Lo hemos discutido antes. Se llaman serventesios, ¿sí? Como suena, serventesios, y también a veces simplemente cuartetos, ¿verdad? Estrofas de 4 versos. Serventesios es el término, como digamos, más clásico, más apropiado, o cuartetos. Son 3 estrofas de 4 para un total de 12 versos. Lo voy a leer primero en francés, una sola vez, y luego lo voy a leer en español 2 veces.
aquí vamos. Una cosa más importante, el poema no tiene título. Es uno de esos poemas que simplemente no tienen título. Cuando la gente quiere referirse a ellos, usan el incipit, es decir, las primeras palabras del poema. ¿Es importante o no que un poema tenga? Sí, es importantísimo determinar si tiene o no título. Es uno de sus rasgos formales más importantes. Ninguno de los sonetos de Shakespeare tiene título. Ninguno de los sonetos de Francesco Petrarca tienen título. Por lo menos la mitad de los poemas de las Flores del Mal de Baudelaire no tienen título. Ni un solo poema de Estación de la Fiebre de Anita Starud tiene título. Ninguna de las rimas de Becker tiene título. Es que el título es una cosa de la que difícilmente se puede prescindir en la prosa, ¿verdad? Difícilmente. En un cuento, en un ensayo, no veo cómo. O en una novela, ni se diga. Pero en un poema, esto es interesante observarlo, el título a veces está de sobra. El título a veces está de más. Y si el poema es cortito, con menor razón debería haber título, porque el título es muy grandulón. El título cumple una función oracular, vaticina de lo que se va a tratar el poema. Digo, un poema cortito no tiene necesidad, no tenemos necesidad de que eso suceda, ¿verdad? Los sonetos clásicos son 14 versos. Un cuarteto, otro cuarteto, un terceto y un terceto. Un serventecio, otro serventecio, y llevamos 8 versos y 2 tercetos, de 3 y 3. 8 y 6, 14. Entonces, a menudo los sonetos no tienen título, ¿verdad? El título como que estorba. De nuevo, es demasiado oracular, es demasiado profético. Entonces, bueno, con frecuencia no tenemos títulos. Ya les puse casos de colecciones enteras de poemas sin títulos. La contemplación, la mayor parte de las veces tienen título. De los poemas que constituyen el volumen Las Contemplaciones de Víctor Hugo, la mayoría tienen título, pero las hay que no tienen título, como es el caso de este. Entonces voy a leerlo en francés. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyère en fleurs. Cielo santo, este poema me deja a mí siempre patidifuso. Qué poema tan potente. Qué poema tan potente. Vamos a leerlo en español 2 veces. Mañana, al alba, cuando blanquea el campo, yo partiré. Ya ves, yo sé que tú me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Caminaré, los ojos fijos en mis pensamientos, sin ver nada alrededor, sin escuchar ningún ruido. Solo, desconocido, la espalda encorvada, las manos cruzadas, triste, y el día para mí será como la noche. No miraré ni el oro de la tarde que cae, ni las velas lejanas descendiendo hacia Fleur, y al llegar pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde y de brezos en flor. Lo leo una vez más. Mañana al alba, cuando blanquee el campo, yo partiré. Ya ves, yo sé que tú me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Caminaré, los ojos fijos en mis pensamientos, sin ver nada alrededor, sin escuchar ningún ruido. Solo, desconocido, la espalda encorvada, las manos cruzadas, triste, y el día para mí será como la noche. No miraré el oro de la tarde que cae, ni las velas lejanas descendiendo hacia Flor, y cuando llegue al llegar pondré sobre tu tumba
un ramo de acebo verde y de brezos en flor. Bueno, este maravilloso poema es un poema que nos deja tumbados, nos derriba sobre la lona, porque en el penúltimo verso, son apenas 4 por 3, son 12 versos, en el 11º verso hay un punto de ruptura, hay un punto de inflexión en el cual de pronto nos enteramos de algo espectacular, porque todo el poema está construido generando en el espectador la expectativa de que el poeta va a reunirse con alguien vivo, de que es una reunión de amor de algún tipo. Todo el poema indica que el poeta va a verse con alguien que está vivo. Y de pronto al final nos enteramos de que no, que va a una tumba a posar sobre ella un ramo de acebo verde y de brezo en flor. Voy a leerlo una vez más para que sientan ese punto, el punto de la gran ruptura. Mañana al alba, cuando blanquee el campo, yo partiré. Ya ves, sé que tú me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Caminaré, los ojos fijos en mis pensamientos, sin ver nada alrededor, sin escuchar ningún ruido, solo, desconocido, la espalda encorvada, las manos cruzadas, triste, y el día para mí será como la noche. No miraré ni el oro de la tarde que cae, ni las velas lejanas descendiendo hacia la flor, y al llegar pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde y de brezos en flor. Acuérdense lo que decía Cortázar, ¿verdad? Cortázar decía que los cuentos tenían que ganarnos por nocaut. Las novelas nos ganaban por decisión. Eso lo he mencionado varias veces. Una novela de 800 páginas, los hermanos Karamazov, duramos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 4, 5 años leyéndolas, no sé qué. Nos vamos acostumbrando a la novela, nos vamos haciendo amigos de los personajes, sentimos que los conocemos, vivimos con ellos, leemos un poquito todos los días. Es un efecto acumulativo el que se va produciendo. Se hacen buenos amigos, ¿verdad? Incluso los echamos de menos cuando termina la novela. Y la novela no necesita un gran burumbum al final, no necesita una tremenda revelación, una epifanía tremenda, ¿verdad? Una punchline, como diríamos en inglés. Un chiste tiene que tener una punchline. Punchline es la línea final, la que le da sentido a todo el chiste y con la cual reventamos de risa. Tiene que estar en la frase final, atención, el punchline, en la frase final. Bueno, los cuentos, decía Cortázar, como el chiste, tienen que ganarnos por esa frase final. Tiene que haber un knockout, algo que no previmos, algo que no vimos venir, the unforeseen, y de pronto nos llega aquel gancho de mano izquierda de Joe Fraser y nos deja en la lona. La novela, decía Cortázar, nos gana por decisión, tarjetas de los jueces, por puntos, y a veces decisión dividida, ¿verdad? Decisión disputada, o a veces por empate. En todo caso, tenemos que ver los 12 asaltos, los 12 rounds, antes de llegar al final. No hay knockout. Pero los cuentos, decía Cortázar, deben ganarnos por knockout, no de esa anticlimática manera que es la acumulación de puntos. Bueno, eso que Cortázar dice sobre los cuentos puede aplicarse en cierto modo a los poemas, a algunos poemas por lo menos, a los que cuentan una historia como es el caso que estamos considerando. Claro que sí, los 2 últimos versos, y al llegar pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde y de brezos en flor. Eso lo tira uno a la lona. Porque, repito, todo el poema había construido la expectativa de que el poeta iba a reunirse con una persona viva. Mañana al alba, cuando blanquea el campo, yo partiré. Ya ves, yo sé que tú me esperas. Está interpelando a alguien que está vivo, puesto que lo está esperando. Ya ves, yo sé que tú me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo, lejos de ti. Todo nos hace sentir que la persona está viva, que el poeta va en una especie de peregrinaje hacia la persona viva. Luego nos describe la forma en que va,
Y luego nos da, en el tercera última estrofa, nos da aquel tremendo impacto, ¿verdad? Que nos deja patidifusos. Es bellísimo este poema, tiene una carga emocional enorme, pesadísima. Es un poema para llorar, es un poema por lo menos para que se le haga un nudo en la garganta, que se nos humedezcan los oídos, los ojos, bueno, los oídos también, digamos. Sí, es un poema que tiene un gran impacto. Porque nos enteramos de que la persona hacia la que va el poeta está muerta únicamente en los dos últimos versos. Víctor Hugo se lo reserva para el final. Actúa aquí no solo como un gran poeta, sino como un formidable dramaturgo y nos asesta lo que se llama en teatro un coup de théâtre, un golpe de teatro, una cosa súbita, algo espectacular. Cuando el divino Tiresias le revela a Edipo que mató a su padre, que yació con su madre y tiene 3 hijos de su madre. Bueno, eso es un coup de théâtre, por decir algo, ¿verdad? El coup de théâtre más espectacular de la historia del teatro. Ese momento tiene un nombre, es un nombre griego, se llama anagnórisis, repito, anagnórisis. Significa ese momento en que el personaje tiene una epifanía, una revelación, entiende por fin su vida, entiende su pasado, relee su pasado, lo reconstruye, hace una relectura y una interpretación retroactiva de su vida y se da cuenta del horror en que está. Edipo reinaba tranquilamente en Tebas, era feliz de la vida, era el rey, ¿verdad? Tenía una linda esposa y hijos por doquier. Pero de pronto viene, gracias a Tiresias, que era ciego, qué ironías estas tan lindas, era el vidente ciego, ciego a lo que lo rodeaba, pero vidente hacia el futuro, clarividente y no vidente al mismo tiempo. Tiresias, el bardo ciego, le dice, no, hijo, tú mataste a tu padre Layo, ¿verdad? Sin saber que era él, desposaste a tu propia madre, Yocasta, y le diste 3 hijos. Es tremendo. Es tan tremendo que Edipo no soporta, se saca los ojos con las manos. Yocasta comete suicidio, es una cosa tremenda, es la catástrofe de las catástrofes, la tragedia de las tragedias. Ese momento terrible, ese punto de inflexión, ese punto de ruptura en que Edipo descubre que yació con su madre y que es, cielo santo, padre de sus hermanos, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Es el momento de la anagnórisis. Muy bien, definido el concepto. En este poema hay un punto de anagnórisis no para Víctor Hugo o para el caminante que va a buscar la tumba de suya, para nosotros. Y al llegar, pondré sobre tu tumba. Ah, caramba, ahí uno se detiene y se dice, pero entonces todo lo que te sucedió, resulta que, bueno, y todo, everything falls into places. Ese verso, y al llegar pondré sobre tu tumba, produce una reconstrucción de sentido retroactiva. Empezamos a leer, ¿verdad? De adelante hacia atrás. Uno siempre lee de atrás hacia adelante, eso es lo que uno dice y lo que uno piensa, pero no es cierto. No es cierto, y eso lo subrayó muchas veces Jacques Derrida, ¿verdad? Decía que uno también leía de atrás para adelante. En efecto, cuando Víctor Hugo nos suelta y al llegar pondré sobre tu tumba, uno opera en segundos o fracciones de segundos una reconstrucción retroactiva de todo lo que leyó antes y lo reinterpreta, lo recontextualiza, lo reconcibe, lo relee de atrás para adelante. Entonces cuando salió en la mañana resulta, y con razón iba triste y desconocido y con la espalda encorvada y con las manos cruzadas y con razón iba allí sin ver nada y con razón, si es que iba a la tumba de su hija, ¿verdad? Pero eso que acabo de hacer es una lectura retroactiva del texto, de atrás para adelante. El cine juega mucho con eso. Les voy a poner un ejemplo de anagnórisis que todos ustedes han visto. La maravillosa película sobrenatural de Night Shyamalan, The Sixth Sense, el sexto sentido, el chiquito diciendo, I see dead people, yo veo muertos. Llegamos a ese punto crucial al final de la película en que se nos revela, y nos quedamos patitiesos, se nos revela que Bruce Lee ha estado muerto toda la película.
que no habla con nadie más sino con el niño, que no interactúa con nadie más si no es con su hijo, con el niño, ¿verdad? Y que en realidad estuvo muerto toda la película, y por eso cuando el niño dice I see dead people, Bruce Willis debió haber entendido, puesto que te estoy viendo es que estás muerto. Pero el niño no dice veo únicamente dead people, también ve a la gente normal, de carne y hueso, que está viva, ¿verdad? Entonces era difícil saberlo. En todo caso, ¿qué se produce en la película en ese momento? Una anagnórisis, un coup de foudre, una fulminación. Ah, con razón, cuando vio a la esposa, ella no lo reconoció. Ay, con razón, cuando entraba, cuando estaban en la vela, nadie lo volvió a ver, ni lo saludó, ni le apretó las manos. Ah, con razón, aquella vez, ah, con razón. Ese con razón, eso es la lectura retroactiva de la película, de atrás para adelante. Ir volviendo a poner las cositas en el nuevo lugar que hemos de asignarles después de semejante revelación. Bueno, eso lo significa anagnórisis. Esto, y al llegar pondré sobre tu tumba, es una anagnórisis para nosotros, no para Víctor Hugo, que él sabe que va a ver la tumba de su hija, pero para nosotros. Entonces, muy bien, el poema comienza con mañana al alba, cuando blanquea el campo. Es un poema que amanece, pues amanece justamente matutino, mañana al alba, proyectándose hacia el futuro. Todo el poema está hacia el futuro. Víctor Hugo no dice hice esto o hice el otro o estoy haciendo aquello. Todos son tiempos futuros los que usa. Mañana al alba, cuando blanquea el campo, ya mañana ya nos está proyectando el poema hacia el futuro. Yo partiré. Ya ves, yo sé que tú me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña, iré futuro, ¿verdad? No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Ese verso es hermosísimo y tan conmovedor. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Todo esto, de nuevo, Víctor Hugo lo construye para hacernos creer que el poeta va a una cita con alguien vivo. Este poema entero es un peregrinaje, sí, un pilgrimage, un peregrinaje, como los que iban de Santiago, de la Tour Saint-Jacques a Santiago de Compostela, de París hasta Santiago de Compostela, en el norte de España. Es un peregrinaje de una sola persona, de ese padre que va a darse cita con su hija que yace en su tumba y le lleva un ramo de acebo verde y de brezos en flor. A veces sustituyen en traducciones acebo y por de siempre vivas verdes, un ramo de siempre vivas verdes y de brezos en flor, porque claro, las siempre vivas son evidentemente un símbolo de vida, ¿verdad? Y llevar a la tumba de la hija un ramo de siempre vivas es una manera como de vivificarla o de resucitarla en cierta forma. Pero la noción del acebo, de ese arbusto que se llama acebo, llevarle un ramo de acebo verde y de brezos en flor. El acebo es muy lindo por esto que les voy a decir. El acebo es un arbusto que puede ser muy grande, puede crecer hasta 15 metros de altura, pero es de ramas delgaditas, ¿verdad? No es un tronco tremendo, no es una secuoya, es un árbol finito. Pero lo que es importante del acebo es que es perenniflor, que da flores y se mantiene verde en todas las estaciones del año, inclusive el invierno. Perenniflor tiene la palabra perenne, es decir, eterno. Es un árbol, en primer lugar, dura muchísimos años, puede durar siglos, imagínense ustedes. Muere porque todo cuanto nace tiene que morir, pero es un árbol que se mantiene verde aún durante el invierno. El invierno es la muerte. Y el árbol que se mantiene siempre verde, perennifolio, con hojas perennes, es un triunfo de la vida sobre la muerte. Y los brezos en flor también que le lleva el poeta, donde la flor es un símbolo inmemorial de vida, y de vida en su máxima intensidad, de vida de intensa belleza. Y esa flor que va a ser polinizada, esa flor que también es el foco, ¿verdad? La fuente primigenia donde van a brotar las siguientes flores, los siguientes árboles, ¿verdad? Y donde están las semillas. Ahí vendrán los pajaritos o los murciélagos. Hay muchos agentes, insectos diversos que polinizan a las flores. Entonces es un ramo de un árbol perennifolio y brezos en flor. Lo que le está trayendo es la vida en forma de flor. La flor es vida porque representa primavera, la estación de los retoños, de los pimpollos, de los renacimientos, ¿verdad? El desperezarse de la naturaleza.
del invierno, del largo sueño del invierno, los brezos en flor, y el acebo, que es perennifolio, tiene una gran significación, ¿verdad? Entonces, mañana al alba, cuando blanquea el campo, partiré. Yo partiré, futuro. Mira, yo sé que me esperas. Es imposible ahí, es imposible ni siquiera conjeturar que está hablando de una muerta. Mira, sé que me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Iré por el bosque, iré por la montaña. No está diciendo que va a tomar el tren de Grand Vitesse, ni el autobús, ni que va a ir en carro. No, va caminando, como los peregrinos de antaño. Va caminando. ¿Desde dónde? No lo sé. De París, digamos. Desde París. Que miren, que ir desde París hasta Harfleur, la ciudad ahí mencionada, es tremenda caminada, ¿verdad? Así que es un peregrino, va por el bosque, va por la montaña. Y luego, ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Con qué expresión? ¿Con qué actitud física? Un párrafo entero nos describe cómo va. Y dice así: caminaré, los ojos fijos en mis pensamientos, así, mirándose hacia adentro. Los ojos fijos en mis pensamientos. No va viendo el mundo exterior, va literalmente ensimismado, va dentro de sí mismo. Los ojos fijos en mis pensamientos, sin ver nada alrededor, sin escuchar ningún ruido. Absolutamente va cerrado en una burbuja de dolor y de duelo. No va a haber nada alrededor. La vista no cuenta para nada. No va a escuchar ningún ruido. No importa el ruido que la naturaleza haga, él no le importa nada. Va cerrado en una burbuja. Va en su solipsismo absoluto. Él, con todo su dolor, que es su única compañía, así va. Y sigue diciendo, solo, desconocido. No va con compañeros, no, parando en cada taberna y tomándose tragos y pasando noches en albergues cómodos. No, pasando la noche bajo la floresta, bajo las ramas, bajo los más frondosos árboles. Solo, desconocido, nadie sabe quién es aquel. En ese peregrinaje a través del campo, nadie sabe quién es Víctor Hugo y nadie lo va a reconocer como Víctor Hugo. No está en una plaza pública, no está en la ciudad, no está en el lugar donde él es celebrado y conocido, no. Va como un ser anónimo, es decir, anónimo, sin nombre, solo, desconocido, la espalda encorvada, las manos cruzadas, la espalda encorvada. ¿Por qué? Pues porque el dolor le encorva la espalda, porque lleva toneladas de dolor encima, toneladas de dolor, y eso evidentemente le encorva la espalda. Va como el jorobado de Notre Dame, en cierto modo, y las manos cruzadas. ¿Qué significan las manos? Las manos cruzadas, las manos agarradas, tal vez detrás de la espalda, tal vez adelante, indica que no son manos que estén para la dación. Las manos no quieren dar nada, no quieren tampoco recibir nada. Las manos están cerradas. Una cierra la otra cierra la una, están cruzadas. Él va hermético, cerrado sobre sí mismo en todos los aspectos. Y luego dice, triste. Sí, claro, iré triste, y el día para mí será como la noche. Atención, el diluvio de adjetivos que nos lanza Víctor Hugo, ¿verdad? Solo, desconocido, encorvado, cruzado, triste. Voy de nuevo, solo, desconocido, encorvado, manos cruzadas, triste. Son, por Dios santo, 1, 2, 3, 4, 5 adjetivos. Es un alud de adjetivos para darnos una idea de ese hombre enigmático, esa especie de esfinge que atraviesa silenciosa, desconectado del mundo, ignorante de todo lo que haya fuera de su ser. Es un hombre que se ha convertido en interioridad pura. Todo lo que hay en él es su propia interioridad, no hay nada para él. Incluso no se va a dar cuenta si es de día o de noche, porque él lleva la noche dentro de su corazón. Triste, y el día para mí será como la noche. Abismado en sí mismo y en su dolor. Es un peregrinaje y es un duelo también. Y el último maravilloso párrafo. No miraré el oro de la tarde que cae. El oro es una linda metáfora para designar el poniente, ¿verdad? Un poniente dorado, oro, un poniente con el color real, el color de la realeza, el oro. No miraré el oro de la tarde que cae,
Si el oro es una metáfora, aquí también es una metonimia, porque designa la tarde por una de sus partes, el oro, ¿verdad? La tarde es mucho más que eso, pero el oro es una metonimia. ¿Qué es una metonimia? Por ejemplo, cuando uno a lo lejos dice, veía venir las velas, en realidad es una pars pro toto, designar el todo por una de las partes. Las velas es parte de los barcos, pero uno dice las velas, no dice los barcos, ¿verdad? Eso es una metonimia, pars pro toto. Y ve uno un ejército que se aproxima en la lejanía. Vi los escudos y las lanzas venir. Bueno, no son los escudos ni las lanzas. Los escudos y las lanzas son parte de los guerreros, son parte del atuendo guerrero. Cuando uno dice vi venir los escudos y las lanzas, es de nuevo una metonimia. Más concretamente, el tipo de metonimia se llama sinécdoque, designar el todo por una de las partes. No miraré el oro de la tarde que cae, todo es cadente, para que sea más impactante. Sale en el amanecer y está llegando en el crepúsculo. Sale con los... En el francés la palabra crépuscule se usa para las dos cosas, se usa para el amanecer y para la noche. Le crépuscule du matin y le crépuscule du soir. El crepúsculo del amanecer y el crepúsculo de la tarde. Nosotros crepúsculo solo lo usamos para el ocaso, para cuando el sol se pone, ¿verdad?, en el horizonte, la puesta del sol, el ocaso. En francés, el crepúsculo se usa también para la mañana. El crepúsculo de la mañana, el crepúsculo de la tarde. Entonces, está llegando en medio del ocaso, cuando el sol está muriendo. ¿Es esto relevante para el problema? Por supuesto que sí. ¿Qué momento más melancólico, más bello, más tristemente bello, más bellamente triste que el ocaso, ¿verdad? Un día más que cae, un día más que muere, que no se va a repetir. Vuelve a caer la cortina, el telón de esa comedia, digamos, que es nuestra vida, y termina un acto más. ¿Cuántas veces más se abrirá la cortina? ¿Y cuándo caerá la cortina última, fatal? No lo sabemos, por dicha. Entonces es importante esto, no es un mero detalle de escenografía que él llegue con el ocaso. Él llega al morir el día a su encuentro con la muerta. Entonces no mira ni el oro de la tarde que cae, ni las velas lejanas descendiendo hacia Harfleur. Harfleur está pues un puerto en la Normandía francesa, ¿verdad? Ahí donde desemboca el Sena, precisamente, sobre el estrecho de la Mancha, ¿verdad? Es importante el nombre Harfleur, porque permite a Víctor Hugo rimar con fleur, más abajo, ¿verdad? Permite esa rima. Por eso yo prefiero decir, ni las venas lejanas descendiendo hacia Harfleur, que rima con un ramo de acebo verde y de verso en flor. Es importante el verso, en este último serventecio, en este último cuarteto, los versos segundo y cuarto, aquí, esta es una, ¿verdad? Es una traducción libre. No puedo decir que esté particularmente bonita, pero bueno, está menos mal que otras que encontré. Entonces, no mira ni el oro de la tarde que cae, ni las venas lejanas descendiendo hacia Harfleur. Y al llegar pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde y de brezo en flor. Entonces rima Harfleur con flor. Y en francés, Harfleur con fleur. Claro, entonces no va a ver el oro de la tarde, que no se va a extasiar mirando el crepúsculo. El oro, el más lindo de los crepúsculos, no será capaz de distraerlo de la misión que lleva, de su peregrinaje. Ni tampoco lo van a distraer las velas lejanas descendiendo hacia Harfleur. Lejanas, descendiendo hacia Harfleur, sí, porque si uno ve el paisaje desde arriba, ve el puerto, ve las velas, ve los barcos y los barcos van acercándose al puerto, lo que desde arriba va a dar la impresión de que los barcos van bajando hacia el puerto. Van bajando, como quien dice, de arriba abajo. Es una ilusión, por supuesto, una ilusión óptica, un asunto de mera perspectiva, de paralaje, digamos. Las velas dan la impresión de estar bajando hacia el puerto de Harfleur. En realidad se mueven horizontalmente hacia Harfleur, pero visto de arriba está Harfleur, ves el mar y ves lejos las velas que se acercan. Entonces da la impresión de que van descendiendo hacia Harfleur, como si fueran aves, como si fueran palomas que van a posarse sobre Harfleur, el puerto. Y al llegar pondré sobre tu tumba, qué linda palabra, qué linda la sonoridad, tumba, tumba, tumba.
tumba. Es una sonoridad cóncava, la sonoridad algo retumbante, como un timbal, como una tumba, el instrumento musical de percusión conocido como tumba, sobre todo tumba, tumba. Hay algo, sí, cóncavo, algo resonante en esta percusiva palabra. Y al llegar pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde, ya sabemos, perennifolio, y además verde, el color de natura, ¿verdad? Un ramo de acebo verde y de brezos en flor. Los brezos, los brezales se consiguen en cualquier campiña, en cualquier colina, a la vera del camino se consiguen los brezos en Francia cuando no estamos en invierno. Este es un poema primaveral. Es un poema del renacer de la vida más allá de la muerte de la hija y de la muerte del mundo, que es el invierno, ¿verdad? La muerte de la naturaleza. No es una muerte, es un sueño profundo, pero como todo sueño profundo, se aproxima a la muerte. Es posible generar una analogía bastante fácil entre invierno y muerte. Una muerte provisional, digamos, lo cual es una antinomia, es una aporía, porque la muerte por definición es eterna. Bueno, y este es el maravilloso poema que tenía para ustedes, queridos amigos. Lo voy a leer una última vez y los dejo. Mañana al alba, cuando blanquea el campo, yo partiré. Mira, sé que me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Caminaré, los ojos fijos en mis pensamientos, sin ver nada alrededor, sin escuchar ningún ruido, solo, desconocido, la espalda encorvada, las manos cruzadas, triste, y el día para mí será como la noche. No miraré el oro de la tarde que cae, ni las velas lejanas descendiendo hacia Fleur, y al llegar pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde y de brezos en flor. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, es mi más cara esperanza que hayan disfrutado de este bellísimo poema, que es un poema triste. Sí, claro que es un poema triste, es más que triste, es desgarrador, ¿verdad? Pero es un poema que hunde sus raíces en la realidad de lo que fue la vida de Víctor Hugo y en una vivencia de él que fue simplemente el equivalente de un terremoto 9.5 con un epicentro en su alma. Víctor Hugo, como les dije al principio, escribió muchas veces después cartas, pero sobre todo poemas muy bellos, muy violentos, muy heréticos sobre la muerte de su hija. Quizás volvamos a abordar algunos de estos poemas. Un abrazo para todos con mi gratitud y todo mi cariño. Nos volvemos a escuchar muy pronto.